Estaba de luto por la muerte de mi padre mientras mi esposo disfrutaba de una escapada romántica con su prima. Pero no sabía que yo ya había hablado con el personal del hotel. Recuerdo el momento exacto en que el mundo, tal como lo conocía, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Estaba sentada en el sofá, envuelta en un suéter demasiado grande, acunando mi teléfono contra mi oído mientras trataba de contener las lágrimas. Mi padre acababa de fallecer y el peso del dolor parecía casi demasiado pesado para soportarlo. Mi cuerpo dolía por la tristeza y mi mente vagaba sin rumbo, insensible a todo lo que me rodeaba. Todo lo que podía pensar era en lo injusto que era, mi papá, ido para siempre, dejándome solo con recuerdos. Se suponía que el mundo tenía sentido, pero todo se sentía mal. Antes de continuar, quiero tomarme un momento para agradecerles a todos por ser parte de este viaje conmigo. Si encuentras fuerza en estas historias de resiliencia y recuperación del control, no olvides suscribirte. Es completamente gratis y nos ayuda a hacer crecer esta poderosa comunidad. Ahora, volvamos a esta historia de traición, venganza y empoderamiento. Entonces, justo cuando estaba tratando de encontrar un poco de paz, lo escuché. El zumbido de mi teléfono. Era un mensaje anónimo de un número desconocido, pero lo que contenía cambiaría mi vida para siempre. La imagen que apareció en mi pantalla no era una que hubiera esperado, y mucho menos algo para lo que pudiera prepararme. Era una foto de mi esposo, Jason, riendo en una playa arenosa con otra mujer, su brazo alrededor de su cintura, como si nunca se hubiera preocupado por mí en absoluto. No hubo señales, ni advertencias, solo una instantánea condenatoria que se sintió como una daga en mi pecho. Y las palabras que la acompañaban: ¿es esta tu prima? Me quemaron el alma. La verdad estaba ahí fuera, mirándome a la cara. No podía respirar, no podía pensar. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera espesado, haciéndome imposible tragar. ¿Estaba pasando esto realmente? ¿Había estado tan ciega a sus mentiras? El hombre con el que había pasado años construyendo una vida, ¿realmente estaba ahí afuera en una escapada romántica con alguien más? No podía ser verdad. Sí, no podía. Pero a medida que la realidad de la situación se asimilaba, no se podía negar la traición, sin importar cuánto intentara racionalizarla. La evidencia estaba justo ahí, congelada en el tiempo. Me quedé sentada mirando la imagen, incapaz de procesar la avalancha de emociones que me golpeaban a la vez: ira, incredulidad, traición. Era como si una tormenta hubiera arrasado todo mi ser. ¿Cómo pudo Jason hacerme esto? Especialmente ahora, cuando estaba en mi momento más vulnerable, de luto por la pérdida de mi padre. El dolor de mi duelo ya era insoportable, pero esto se sentía como una traición de toda una vida. Mi esposo, la persona a la que más confiaba, me había traicionado a mis espaldas y ahora me quedaba recoger los pedazos de una vida destrozada. Miré su lado de la cama, intacto y frío. Se suponía que debía estar conmigo en este momento, ayudándome a navegar este momento imposible, no con otra mujer, fingiendo que todo era normal. Debería haber notado las señales, las noches que llegaba tarde, los mensajes de texto que había estado borrando, la forma en que siempre estaba demasiado ocupado cuando más lo necesitaba. Pero había estado tan absorta en mi propio dolor que no vi lo que tenía justo delante. Quizás esa fue la parte más dolorosa, no solo la traición, sino darme cuenta de que había estado tan ciega, tan completamente consumida por mi dolor que permití que sucediera. ¿La peor parte? Tuvo el descaro de mentir al respecto. Cuando lo confronté unas horas antes de su viaje, Jason juró que era un retiro de negocios. Incluso mencionó que su prima estaría allí para hacerle compañía. Sus palabras fueron suaves, ensayadas y todo en ellas se sentía falso, pero le creí. ¿Cómo podría haber sabido lo contrario? ¿Quién pensaría que su pareja los engañaría en un momento tan vulnerable? Respiré temblorosamente y traté de calmar mi corazón acelerado. Tenía que pensar. Necesitaba ordenar mi pensamiento antes de confrontarlo. ¿Cómo podría siquiera empezar a decirle que sabía la verdad? No sabía qué dolía más, el hecho de que me mintiera la cara o el hecho de que me hubiera descartado tan casualmente cuando más lo necesitaba. Pero cuando volví a mirar la foto, un destello de algo más oscuro comenzó a surgir dentro de mí. Esto ya no se trataba solo de la traición, se trataba de hacerle comprender el dolor que había causado. Se trataba de venganza. La idea de vengarme de él me hizo hervir la sangre. ¿Cómo se atreve a tomar este momento de dolor y convertirlo en algo tan cruel? No iba a dejar que se saliera con la suya, no esta vez. Mi padre había fallecido y no me quedaba nada que perder. Si Jason pensaba que podía escapar de las consecuencias de sus acciones, estaba muy equivocado. Me aseguraría de que sintiera el peso de su traición, cada gramo de ella. ¿Pero cómo?
¿Cómo podía hacerle pagar sin rebajarme a su nivel? La respuesta me llegó lentamente, como un susurro en el fondo de mi mente. Era simple. Usaría sus propias mentiras en su contra. Había sido tan descuidado, tan engreído, asumiendo que nunca lo descubriría. Le haría darse cuenta de lo equivocado que estaba. Pero primero, necesitaba tener cuidado. No podía dejar que supiera que yo sabía, todavía no. Necesitaba planear, ejecutar mi venganza con precisión. Jason pensó que esto simplemente se olvidaría. Estaba muy equivocado. Estaba a punto de convertirme en la mujer que nunca vio venir, la que lo haría arrepentirse de haberme traicionado. Pero por ahora, necesitaba respirar hondo y dejar que la conmoción me invadiera. Tenía que reunir fuerzas. Me ocuparía de él más tarde. Cuando dejé mi teléfono, me di cuenta de una cosa con certeza: no me iba a quedar sentada y dejar que esto pasara. Jason no tenía idea de lo que se le avecinaba, y para cuando se diera cuenta, sería demasiado tarde. Esto estaba lejos de terminar. De hecho, era solo el comienzo. Es extraño lo rápido que todo puede cambiar, como la vida puede girar en un instante, pasando de la paz al caos, de la alegría a la tragedia. Hace solo unos meses, pensé que lo tenía todo. Todo parecía perfecto. Jason y yo vivíamos la vida que siempre habíamos soñado. Una casa acogedora ubicada en un vecindario tranquilo. Amigos, familiares, lo más importante, el uno al otro. Pero esas tardes tranquilas, las risas suaves durante la cena y los planes que habíamos hecho para el futuro se sentían tan distantes ahora, como fragmentos de un sueño que se escapaba de entre mis dedos. ¿Cómo se había desmoronado todo tan rápido? ¿Cómo no me había dado cuenta de las grietas que se formaban en los cimientos de nuestra relación? Jason era todo lo que siempre había querido en una pareja. Era amable, atento y parecía genuinamente dedicado a mí. Lo conocía desde hacía años, y todo sobre él, desde su sonrisa hasta sus gestos, se había convertido en parte del ritmo de mi vida. Habíamos estado casados durante 3 años, y en ese tiempo nunca dudé de él. La idea de la traición nunca se me cruzó por la mente. Era mi persona, mi mejor amigo, a quien recurría cuando la vida se ponía difícil, con quien compartía mis pensamientos y sueños más profundos. Nuestra conexión siempre se había sentido como algo raro, algo que me había esforzado por nutrir y proteger. El comienzo de nuestra relación había sido sencillo. Nos conocimos en la universidad, donde hicimos clic al instante. A nuestros amigos les encantaba que estuviéramos juntos, siempre diciendo lo perfectos que éramos el uno para el otro. Pasábamos los fines de semana explorando la ciudad, encontrando nuevas cafeterías y quedándonos despiertos hasta tarde hablando de todo, desde política hasta recuerdos de la infancia. A medida que crecimos, nuestro vínculo solo se profundizó. Cuando Jason me propuso matrimonio, no lo dudé ni un segundo. Fue el día más feliz de mi vida. Compramos una casa juntos poco después, una casita encantadora en los suburbios con una cerca blanca y un perro al que llamamos Max. Podía imaginarme nuestro futuro juntos, la familia que formaríamos y las aventuras que compartiríamos. Era la vida que siempre había soñado. Pero cuando mi padre enfermó, todo cambió. Mi mundo se puso patas arriba. Le diagnosticaron cáncer y, en cuestión de semanas, me convertí en su cuidadora principal. Jason estuvo ahí para mí al principio, ofreciéndome consuelo y apoyo. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a sentir una distancia creciente entre nosotros. No era nada obvio, solo pequeñas cosas al principio. Llegaba tarde a casa del trabajo, diciendo que tenía turnos extra que cubrir, o se quedaba absorto en su teléfono, enviando mensajes de texto o revisando correos electrónicos a todas horas. Traté de que no me molestara. Después de todo, tenía un trabajo exigente y yo era la que se quedaba en casa cuidando a mi padre. Pensé que era solo el estrés de equilibrar todo, pero en el fondo sentía que algo andaba mal. Jason se estaba alejando de mí y no podía entender por qué. Durante esas largas noches sentada junto a la cama de mi padre, comencé a darme cuenta de lo sola que me había vuelto. La salud de mi padre estaba decayendo rápidamente y no tenía a nadie con quien hablar sobre las abrumadoras emociones que surgían al verlo deteriorarse. Confié en Jason, pero a menudo estaba distante o demasiado cansado para escuchar. Era como si estuviera físicamente presente pero emocionalmente ausente. La persona a la que una vez había recurrido en busca de consuelo ya no parecía importarle, y me dejaron sola para cargar con el peso de mi dolor. Quería creer que era solo temporal, que una vez que mi padre se recuperara o las cosas se calmaran, todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. En cambio, me sentí más aislada que nunca. Cuando mi padre finalmente falleció, quedé devastada. El dolor fue diferente a todo lo que había experimentado. No podía imaginar mi vida sin él.
y la idea de no volver a escuchar su voz me aplastó. Jason, sintiendo mi dolor, prometió estar ahí para mí, para ayudarme a superar el momento más difícil de mi vida. Pero rápidamente aprendí que sus promesas eran vacías. El hombre que una vez había sido mi roca se había convertido en una sombra, alguien que ya no estaba emocionalmente disponible. Empezó a hacer viajes de negocios nocturnos y escapadas de fin de semana. Cada vez que se iba, sentía una punzada de miedo en el pecho. Traté de alejar esos sentimientos, convenciéndome de que todo estaba bien. Después de todo, él era mi esposo y habíamos capeado tormentas antes, ¿no? Fue solo después del funeral que las verdaderas grietas comenzaron a mostrarse. Me encontré sentada sola en nuestra sala de estar, mirando una foto de mi padre, recordando todos los buenos momentos que habíamos compartido. Jason había estado distante esa mañana, ya hablando de un próximo viaje de trabajo al que tenía que ir. No pensé mucho en eso en ese momento, asumiendo que eran solo negocios como siempre, pero algo no se sentía bien. Su comportamiento había sido errático y no podía quitarme la sensación de que me ocultaba algo. La idea de que tuviera una aventura se me había cruzado por la mente más de una vez, pero la dejé de lado. Jason me amaba, no me traicionaría así, no después de todo lo que habíamos pasado. Pero entonces llegó el momento que lo cambió todo. Fue la noche del velorio de mi padre cuando recibí el mensaje anónimo, la foto de Jason con otra mujer. Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras miraba la imagen, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esta mujer no era una prima ni una colega, como la había afirmado. Era su amante, la mujer con la que había estado pasando los fines de semana mientras yo estaba en casa de luto por mi padre. La comprensión me golpeó como una tonelada de ladrillos. Todas las noches que llegaba tarde, los viajes inexplicables, cada pequeño detalle que había pasado por alto de repente encajó. Jason me había estado mintiendo durante meses. Quería confrontarlo en ese mismo momento, exigir una explicación, pero la conmoción me mantuvo congelada. Mi mente se aceleró con 1000 preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Estaba planeando dejarme? La ira burbujeaba dentro de mí, pero más que nada, me sentí traicionada. ¿Cómo pudo hacerme esto a mí, a nosotros? Yo había estado ahí para él en todo, en sus altibajos, sus logros y fracasos, pero cuando más lo necesitaba, me había dado la espalda. La rabia dentro de mí creció al pensar en la traición, y un solo pensamiento surgió a la vanguardia de mi mente. Haría que se arrepintiera de esto. Los días posteriores al descubrimiento de la traición de Jason se sintieron como una confusión interminable. Caminaba por la vida en piloto automático, haciendo lo que tenía que hacer, pero sintiendo como si estuviera separada de todo lo que me rodeaba. El fallecimiento de mi padre ya me había agotado, dejándome frágil, vulnerable y expuesta, y ahora Jason había venido, pisoteando cualquier apariencia de estabilidad que me quedaba. La ira que sentía no fue inmediata, se insinuó lentamente, como una picazón persistente que se negaba a ser rascada. Primero vino la incredulidad, la negación de que Jason, el hombre al que le había confiado mi corazón, pudiera traicionarme de una manera tan cruel y despiadada. Luego vino el dolor profundo y gutural de ser descartada, de darme cuenta de que todos los momentos que habíamos compartido, las promesas que nos habíamos hecho, no significaban nada para él. Lo había dado todo y, a cambio, no me había dado nada más que mentiras. Esa primera noche después de ver la foto, no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, la imagen de Jason con la otra mujer grabada en mi mente. Cuanto más pensaba en ello, más se transformaba el dolor en algo más oscuro, más frío. No solo estaba herida, estaba furiosa. ¿Cómo pudo haberme hecho esto a mí, a nosotros? ¿Cómo pudo haber tirado todo lo que habíamos construido juntos por alguien más, alguien que ni siquiera conocía? La sensación de traición era sofocante y me carcomía con cada minuto que pasaba. Durante 4 días, caminé en una niebla, tratando de mantener mis emociones bajo control, pero se volvía cada vez más difícil. Las cosas más pequeñas desencadenaban destellos de ira, su lado vacío de la cama, sus disculpas tácitas, los recordatorios de todo lo que me había prometido, solo para que todo se rompiera en un instante. Seguía pensando en cómo había mentido, cómo me había engañado durante tanto tiempo. No solo era infiel, era un mentiroso, un maestro del engaño, y pensaba que podía salirse con la suya. Había confiado en él, me había abierto al de maneras que nunca antes había hecho con nadie más, y ahora me quedaba recoger los pedazos de una relación destrozada. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ya no era la mujer que había sido antes. No era solo una víctima de su traición, era alguien que había sido empujada al límite y estaba dispuesta a luchar.
a asegurarme de que sintiera el peso de lo que había hecho. Mientras estaba sentada en mi sala de estar una noche, con el peso de todo hundiéndome, un pensamiento cruzó por mi mente que me envió un escalofrío por la espalda. Esto ya no se trataba solo de Jason, no se trataba solo de que él mintiera o engañara. Se trataba de mí, de recuperar mi vida, mi dignidad y mi sentido de autoestima. Había pasado demasiado tiempo interpretando el papel de la esposa obediente, siempre poniéndolo al primero, siempre creyendo que todo saldría bien. Pero ahora me daba cuenta de que necesitaba ponerme a mí misma primero por una vez. Si Jason pensaba que podía salirse con la suya con lo que había hecho, entonces estaba muy equivocado. Iba a asegurarme de que entendiera exactamente lo que se sentía perderlo todo. El primer paso de mi plan fue recopilar tanta información como pudiera. Necesitaba saber todo el alcance de su traición, descubrir cada mentira oculta que me había estado diciendo. Empecé a revisar sus cosas, sus correos electrónicos, sus mensajes telefónicos, sus cuentas de redes sociales, cualquier cosa que pudiera darme una idea de lo que había estado sucediendo a mis espaldas. Se sentía como una invasión de la privacidad, y una parte de mí me odiaba por hacerlo, pero la otra parte sabía que era necesario. Necesitaba la verdad, toda. No podía confrontarlo sin saber cada detalle de su engaño. Y una vez que tuviera la información, estaría lista. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara la prueba irrefutable. Jason le había estado enviando mensajes de texto a la mujer con la que había estado, enviándole mensajes sobre cuánto la extrañaba y cómo no podía esperar a verla de nuevo. Los mensajes eran cariñosos, llenos de frases tiernas, y no había duda en mi mente de que esto era más que una aventura. Era una aventura emocional. Jason no solo estaba teniendo una relación física con esta mujer, estaba emocionalmente involucrado con ella. Esa comprensión me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No solo me había traicionado físicamente, le había dado un pedazo de su corazón. Miré los mensajes durante mucho tiempo, tratando de procesar la abrumadora avalancha de emociones que me invadieron. Me sentí enferma, traicionada, humillada. Pero debajo de todo eso, había una ira a fuego lento que se volvía más intensa a cada minuto. ¿Cómo se atreve a tratarme así? ¿Cómo pudo descartar tan fácilmente a la mujer que lo había apoyado, que había sido su pareja en todo el sentido de la palabra, por otra persona? Le había dado mi corazón, mi confianza, y él la había pisoteado. Los siguientes días transcurrieron en una confusión de planificación y estrategia. Sabía que tenía que tener cuidado. Si confrontaba a Jason demasiado pronto, podría tratar de manipular la situación, darle la vuelta a las cosas y hacerme sentir culpable por no confiar en él. No podía dejar que eso sucediera. No, esta vez yo iba a tener el control. Iba a asegurarme de que Jason entendiera exactamente lo que se sentía que le arrebataran todo lo que daba por sentado. La idea de venganza comenzó a tomar forma en mi mente. No se trataba solo de lastimarlo. Se trataba de hacerle ver las consecuencias de sus acciones, de hacerle comprender la profundidad del dolor que me había causado. Quería que sintiera lo que era perderlo todo, que el mundo que había construido cuidadosamente para sí mismo se derrumbara bajo sus pies. Yo sería la que derribaría la vida que él había creado, pieza por pieza. Y así comencé a poner mi plan en marcha. Era un proceso lento, que requería paciencia y una ejecución cuidadosa, pero a medida que pasaban los días, me encontraba cada vez más decidida. Tenía que hacer que Jason pagara por lo que me había hecho. Necesitaba saber que yo no era la esposa ingenua y confiada que él siempre había asumido que era. Ahora era algo más fuerte, algo que no se detendría ante nada para obtener la justicia que merecía. Pero a medida que avanzaba con mi plan, había una parte de mí que tenía miedo de en lo que me estaba convirtiendo, de lo lejos que estaba dispuesta a llegar para lastimar a la persona que alguna vez había amado. Pero al final, me di cuenta de que no importaba. Me habían llevado al límite y no tenía más remedio que defenderme. Si Jason quería una pelea, iba a tener una que nunca olvidaría. La idea de venganza no era nueva para mí. Había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie desde que vi por primera vez la foto de Jason con otra mujer. Pero ahora, con cada día que pasaba, la noción había comenzado a tomar forma, convirtiéndose en algo más que un pensamiento enojado en mi cabeza. Se había convertido en un plan, uno que sabía que sería meticuloso, calculado y preciso. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que Jason merecía sentir la misma angustia y traición que yo había experimentado. Pensó que podía salirse con la suya con sus mentiras, pero estaba a punto de demostrarle lo equivocado que estaba. El primer paso de mi plan fue simple: reunir más pruebas. Necesitaba saberlo todo, cada detalle, cada mensaje, cada pieza de información que expusiera aún más su traición.
Comencé por desandar mis pasos, recordando los momentos que había ignorado, las pequeñas señales que ahora parecían tan obvias, las noches que pasaba hasta tarde en su teléfono, la forma en que se volvía protector con sus dispositivos, la forma en que había realizado más viajes de negocios que nunca. Todo apuntaba en una dirección: engaño. Revisé sus correos electrónicos, sus facturas telefónicas, sus cuentas de redes sociales, todo lo cual estaba sospechosamente oculto o borrado. Pero Jason no contaba con una cosa: mi conocimiento sobre él. Después de años de estar con él, conocía sus rutinas, sus contraseñas, sus pequeños trucos. No me tomó mucho tiempo descubrir algunas cosas que no esperaba que encontrara. Había más mensajes con la mujer, incluso más explícitos que los que había encontrado antes. Cuanto más leía, más crecía mi ira. Habían estado viéndose durante meses, reuniéndose en hoteles, escabulléndose a mis espaldas, y aquí estaba yo, dejada en la oscuridad, de luto por mi padre mientras él vivía una vida de engaño. Era una sensación repugnante darme cuenta de que todo este tiempo había estado tan ajena a la verdad. Había estado demasiado concentrada en mi propio dolor como para darme cuenta de lo que estaba sucediendo justo delante de mis narices. Pero ahora que tenía la información, era hora de actuar. Sabía que confrontarlo directamente solo conduciría a mentiras y manipulación, así que necesitaba un enfoque más sutil. Tenía que hacerle creer que se había salido con la suya con todo, que todavía era la esposa ajena, para poder asestarle el golpe más devastador cuando menos lo esperara. Comencé con pequeños cambios. Actué como si todo estuviera bien entre nosotros, como si no tuviera idea de lo que había estado haciendo. Fui tranquila, serena y metódica en mis interacciones con él. No quería que sospechara nada. Seguiría haciendo sus viajes de negocios, seguiría teniendo sus noches largas, y yo estaría aquí mismo, interpretando el papel de la esposa confiada. Pero por dentro, estaba calculando, esperando el momento perfecto para atacar. El momento llegó antes de lo que esperaba. Una noche, Jason me dijo que estaría fuera el fin de semana, asistiendo a otro evento de trabajo en una ciudad de la que nunca había oído hablar. Parecía indiferente al respecto, como si nada estuviera mal, pero sabía que este viaje no era por trabajo. Sabía que era otro fin de semana con ella, y estaba decidida a asegurarme de que esta vez Jason no fuera quien controlara la narrativa. Tenía un plan e involucraba al hotel en el que se hospedaría. No iba a dejar que desapareciera el fin de semana sin consecuencias. Había llamado con anticipación, haciéndome pasar por alguien de su oficina, y le organicé una pequeña sorpresa. Me aseguré de que el personal del hotel estuviera preparado, listo para darle una bienvenida especial que lo tomaría desprevenido. Se les indicó que lo trataran con atención adicional, le ofrecieran una suite mejorada y, lo más importante, dejaran un regalo esperándolo en la habitación. Sin embargo, no era cualquier regalo. Era una carta que sería el comienzo de su caída. La carta que escribí fue un mensaje cuidadosamente redactado, uno que parecía bastante inocente al principio, pero debajo de la superficie, cortaría profundamente. Estaba dirigida al por parte de la admiradora secreta con la que se había estado reuniendo. Incluí detalles íntimos de sus conversaciones, detalles que solo ellos dos conocían. La carta le haría darse cuenta, en términos inequívocos, de que yo lo sabía todo. Fue una jugada brillante, una que lo tomaría completamente desprevenido y destrozaría la ilusión que tan cuidadosamente había construido. Pasé días preparándome para el fin de semana. Fui metódica, cuidadosa y precisa. Había arreglado todo hasta el más mínimo detalle. Incluso fui tan lejos como para rastrear su vuelo, asegurándome de saber exactamente cuándo llegaría al hotel. Necesitaba saber que todo se desarrollaría de acuerdo con el plan. No tenía margen para errores. Mis emociones, aunque aún crudas, estaban bajo control. Esto ya no se trataba de emociones, se trataba de ejecución. No podía permitir que mi ira nublara mi juicio. A medida que se acercaba el fin de semana, me encontré llena de una extraña sensación de calma. No estaba nerviosa ni ansiosa, estaba concentrada. Había pasado tanto tiempo dejando que las acciones de Jason me hirieran, dejándolo creer que era débil e ingenua, pero ahora las tornas habían cambiado. Él ya no tendría el poder, yo sería la que tendría el control, orquestando cada paso de este plan con precisión. La noche anterior al viaje de Jason, hice algo que no había hecho en semanas. Me acosté temprano, me acurruqué entre las sábanas y caí en un sueño inquieto. No tenía intención de confrontarlo esa noche. Necesitaba que se fuera primero, necesitaba saber que estaba fuera de mi vida, al menos temporalmente, antes de ejecutar mi movimiento final. A la mañana siguiente,
Lo vi empacar su maleta, sin saber nada. Me dio un beso de despedida, diciéndome que me cuidara, pero vi el brillo en sus ojos. Estaba tan seguro de que no tenía ni idea, pero sí la tenía. Las horas pasaron lentamente mientras esperaba que llegara a su destino. Podía sentir que mi pulso se aceleraba a medida que se acercaba el momento. El hotel lo estaba esperando ahora. El personal estaba listo, la carta estaba esperando. Todo estaba en marcha. Cuando Jason finalmente se registró en el hotel, todo se desarrolló tal como lo había planeado. La recepción le dio la habitación mejorada y lo dejaron solo con la carta. Esperé en silencio, sintiendo que la tensión crecía dentro de mí. No sabía qué pasaría después, pero sabía que cuando leyera esa carta, todo cambiaría. Y cuando lo volviera a ver, ya no sería el hombre con el que me había casado, sería el hombre que me había traicionado, expuesto a la vista de todos, y finalmente yo tendría la sartén por el mango. El momento que había estado esperando finalmente había llegado. Jason había aterrizado en el hotel, completamente inconsciente de lo que le esperaba. Me senté en la tranquilidad de mi casa, una inquietante calma me invadió mientras los segundos pasaban. Mi corazón latía con fuerza, pero había satisfacción en ello. No se trataba solo de vengarme, se trataba de recuperar el control, de recuperar el poder que Jason me había robado. Había orquestado esto a la perfección, y ahora era su turno de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mantuve mi teléfono cerca, esperando cualquier señal de que mi plan se estuviera desarrollando como lo había imaginado. No había vuelta atrás ahora. El hotel había confirmado que todo estaba en su lugar. La carta, la atención especial que recibiría y el regalo que lo esperaba en su habitación. Había pasado horas elaborando esa carta, asegurándome de que tuviera el equilibrio justo de sutileza y agudeza. Necesitaba exponerlo, hacerle sentir cada onza del dolor que había causado, sin que se diera cuenta de que yo era la que movía los hilos. Mientras esperaba, mi mente seguía repitiendo el momento en que vi por primera vez esa imagen de Jason con la otra mujer. Pensé en todas las noches que había pasado lejos de mí, todas las mentiras que había contado y la confianza que había roto. Recordé cómo siempre me había prometido que estaría ahí para mí, cómo me había asegurado que nada podría interponerse entre nosotros. Pero ahora lo sabía mejor. Sus promesas eran vacías y el amor que pensé que compartíamos no era más que una fachada. Podía sentir la ira burbujeando de nuevo, pero la reprimí. Esto ya no se trataba de ira, se trataba de estrategia, y me aseguraría de que mi venganza fuera tan precisa como satisfactoria. Entonces mi teléfono zumbó, un mensaje de texto del personal del hotel. Ha llegado y se ha registrado. La carta se ha colocado en la habitación. Mi pulso se aceleró. Él estaba allí, leyendo la carta. El primer golpe había sido asestado, y ahora solo podía imaginar la expresión de su rostro mientras leía las palabras que había escrito cuidadosamente para él. Era surrealista saber que el hombre que había amado estaba ahora en el proceso de darse cuenta de cuánto sabía sobre su traición. No pude evitar imaginarme su reacción. ¿Sentiría una punzada de culpa? ¿Entraría en pánico? No tenía ni idea, pero sabía una cosa con certeza. Esto lo sacudiría hasta la médula. Había estado tan seguro de que podía escabullirse sin ser notado, pero ahora tendría que enfrentar la verdad, enfrentar la realidad del dolor que había causado, y no había escapatoria. No podía simplemente ignorarlo, no podía simplemente inventar sus mentiras como siempre lo hacía. Esta vez, yo tenía el control. Pasaron los minutos, cada uno sintiéndose como una eternidad. Finalmente, mi teléfono volvió a sonar, otro mensaje del personal del hotel. Ha salido de la habitación a toda prisa. El personal dice que parecía agitado. Vigilaremos la situación. Mi estómago dio un vuelco. ¿Agitado? Es hora de darse corto. Jason se estaba desmoronando y prácticamente podía escuchar la tensión en su voz al darse cuenta de que su mundo se derrumbaba. No pude evitar sentir una retorcida sensación de satisfacción. Por una vez, las tornas habían cambiado y yo era la que mandaba. Me quedé sentada mirando mi teléfono, esperando que llamara. Sabía que lo haría. Jason no era del tipo que dejaba pasar las cosas. Tenía que tener el control y acababa de destrozar esa ilusión. Solo podía imaginar por lo que estaba pasando, cómo las mentiras que había contado ahora volvían para atormentarlo. Entonces sonó el teléfono. No lo dudé, respondí rápidamente, tratando de mantener mi voz firme, pero había un ligero temblor en ella. La voz de Jason llegó aguda y frenética. «Mali, ¿dónde estás?», preguntó, con un tono inquietantemente tranquilo, casi como si estuviera tratando de recuperar el control. «Necesito hablar contigo, algo anda mal». Respiré hondo, armándome de valor.
¿Qué pasa, Jason? Pregunté, tratando de mantener el sarcasmo fuera de mi voz. Podía oír la tensión en su voz, la forma en que luchaba por mantener la compostura, pero no iba a dejar que se saliera con la suya esta vez. No iba a ponérselo fácil. Escucha, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Ha habido un malentendido. No sé cómo sucedió, pero tienes que confiar en mí. No es lo que parece. El descaro, incluso ahora, después de todo, todavía estaba tratando de encubrir sus huellas. ¿Confiar en ti? Repetí, con la voz baja y peligrosa. Me has mentido durante meses, Jason. He visto la verdad y ahora me dices que confíe en ti. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía oírlo buscando palabras a tientas, tratando de encontrar una manera de hacer que esto desapareciera. Mali, por favor, dijo, con la voz desesperada ahora. Te juro que no quise que nada de esto sucediera. Estaba confundido, pensé. Ni lo intentes, Jason, lo interrumpí, con la ira creciendo ahora. No puedes explicar esto, no puedes salirte con la tuya mintiendo. Lo sé todo. Por primera vez en nuestra relación, sentí una sensación de poder, una sensación de finalidad. Ya no era yo la atrapada en la mentira, ya no era yo la que quedaba en la oscuridad, en el frío, rogando por respuestas. Jason no tenía ni idea de qué hacer ahora. Pensó que podía seguir jugando sus juegos, pero yo le había dado la vuelta a la tortilla y ahora era él quien se enfrentaba a las consecuencias. Quiero que escuches con mucha atención, continué, con la voz firme a pesar del caos que se arremolinaba dentro de mí. Se acabó, Jason. Has tomado tus decisiones y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Lo has perdido todo, tus mentiras, tus secretos, tu supuesta aventura, todo está al descubierto ahora. Hubo un silencio al otro lado de la línea y por un momento me pregunté si había colgado. Pero entonces volví a oír su voz, baja y temblorosa, Mali, yo. Pero no quería oírlo. No quería oír sus disculpas, sus excusas. Esto no se trataba de redención, se trataba de justicia, de hacerle comprender el dolor que había causado. Adiós, Jason, dije, y colgué el teléfono. Me quedé sentada allí por un largo momento, con el corazón latiéndome con fuerza, la mente acelerada. Se acabó. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. La satisfacción que sentí fue agridulce. No era el tipo de victoria que había imaginado, pero era una victoria de todos modos. Jason se había visto obligado a enfrentarse a la verdad, y yo le había hecho darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Cuando me recliné en mi silla, una extraña sensación de alivio me invadió. La ira, la angustia, la traición, todo seguía ahí, pero ahora no importaba. Había tomado el control, había recuperado mi poder y, al final, eso era todo lo que importaba. La llamada telefónica terminó con una sensación de finalidad que no había esperado. Las súplicas desesperadas de Jason todavía resonaban en mis oídos, pero ya las estaba superando. La persona que una vez amé, mi esposo, mi compañero, ya no formaba parte de mi vida. Sus acciones, sus mentiras y su engaño ya habían sellado nuestro destino, y ninguna cantidad de arrepentimiento o palabras de disculpa podía deshacer lo que se había hecho. Se acabó. El final de nuestro matrimonio, el final de mi confianza, el final de mi creencia en lo que habíamos construido juntos. Mientras estaba sentada allí, el peso de todo se asentó. Había cargado con el dolor de su traición durante tanto tiempo, enterrándolo bajo mi dolor por mi padre. Pero ahora que el polvo se había asentado y la confrontación había quedado atrás, podía sentir el alivio lavándome, casi como si me hubieran quitado un peso de encima. La ira que había estado hirviendo a fuego lento durante tanto tiempo había dado paso a algo más, algo que no estaba segura de haber esperado. Había paz, tranquilidad, una sensación de cierre que se sentía casi demasiado extraña para abrazarla. Había luchado por mí misma, por mi dignidad, y había salido más fuerte del otro lado. No podía mentirme a mí misma, todavía había una parte de mí que lo extrañaba. El hombre con el que me había casado, en el que había creído tan firmemente, se había ido. Pero en su lugar estaba la realidad de quién era realmente, un hombre que había elegido romperme el corazón por sus propias razones egoístas. El hombre que una vez amé no era más que un recuerdo ahora, una imagen borrosa que apenas podía reconocer. Y eso estaba bien. Ya no lo necesitaba en mi vida. Lo había aprendido por las malas, pero ahora no tenía más remedio que aceptarlo. Pero cuando me levanté y caminé por nuestra casa vacía, me di cuenta de que esto era más que el final de una relación. Era el final de un capítulo de mi vida, uno que alguna vez creí que duraría años. Y, sin embargo, aquí estaba,
de pie en el umbral de algo nuevo. Su traición me había roto, sí, pero también era libre, libre de las mentiras, libre de las dudas y libre para reconstruir mi vida de una manera que no había creído posible antes. Los días que siguieron fueron una confusión de emociones y decisiones. Tenía que averiguar los siguientes pasos, qué hacer con la casa, a dónde ir desde aquí y cómo curar las heridas que habían quedado. Pero una cosa que sabía con certeza era que no iba a dejar que las acciones de Jason me definieran. No iba a ser la mujer marcada para siempre por la traición de su esposo. Iba a tomar el control de mi vida, de mi futuro, y lo haría en mis propios términos. En las semanas que siguieron, encontré una sensación de claridad que nunca había esperado. Me tomé un tiempo para mí misma, tiempo para llorar, no solo la muerte de mi padre, sino también el final de una relación que había significado todo para mí. Pero también me tomé un tiempo para redescubrir quién era fuera de ese matrimonio. No me había dado cuenta de cuánto de mí misma había perdido en el proceso de amar a Jason, cuánto de mi propia identidad había sido eclipsada por el papel que había desempeñado como su esposa. Ahora era libre de explorar quién era, qué quería y a dónde quería ir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba viviendo para mí misma. Jason, por otro lado, no le iba tan bien. Las consecuencias de la exposición de sus mentiras habían sido rápidas e implacables. Su supuesta aventura había quedado al descubierto para que todos la vieran, y la vergüenza de todo lo había seguido como una nube oscura. Había tratado de disculparse, había tratado de explicarse, pero no había vuelta atrás de lo que había hecho. La verdad había salido a la luz y no podía borrarse. Las relaciones que había construido, la confianza que alguna vez había tenido, fueron destruidas en un instante. Lo había perdido todo, no solo a mí, sino la vida que tan descuidadamente había tirado. No sabía qué le pasaría después y, sinceramente, no me importaba. Sus acciones tenían consecuencias y esas consecuencias eran suyas para lidiar con ellas. Pero había aprendido algo importante a través de todo esto. Tenía que concentrarme en mí misma, en mi propia curación y en seguir adelante. Había pasado tanto tiempo anteponiendo a los demás, permitiéndome ser consumida por el dolor de la muerte de mi padre y la traición de mi esposo, pero ahora estaba reclamando mi vida. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a sentir que la normalidad volvía a mi vida. Empecé a trabajar en nuevos proyectos, cosas que había pospuesto mientras había estado en la relación con Jason. Me reconecté con viejos amigos, reavivando relaciones que se habían quedado en el camino. Pasé más tiempo haciendo las cosas que me hacían feliz: leer, escribir, explorar nuevos pasatiempos, lo más importante, aprender a confiar en mí misma de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba orgullosa de en quién me estaba convirtiendo. Me había enfrentado lo peor que la vida me había deparado y había salido más fuerte del otro lado. Pero hubo momentos en que los recuerdos de Jason todavía se me venían a la mente. Los momentos que habíamos compartido, las promesas que habíamos hecho. Era difícil borrarlos por completo de mi mente. Sin embargo, al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de que el dolor se había atenuado. No había desaparecido, pero no era tan agudo como antes. Me había perdonado a mí misma por haber sido engañada, por confiar a la persona equivocada y por dejar que se aprovecharan de mí. No podía cambiar el pasado, pero podía controlar cómo seguía adelante, y eso era suficiente. Había aprendido a dejar ir y, con eso, encontré la libertad. Ya no sentía que estaba atada al pasado, a la traición, al dolor. Ya no era la víctima de mi propia historia, era la autora de mi propio futuro, y ese futuro estaba lleno de infinitas posibilidades. Y mientras estaba parada en mi nueva vida, lista para afrontar lo que viniera después, sabía una cosa con certeza: ya no tenía miedo. El camino por delante puede no ser siempre fácil, pero sería mío para recorrerlo, y lo recorrería con la cabeza en alto.